Uma boa tarde para todos nós no Facebook. Também avisar que como nós estamos no momento de transição, antes fazíamos live todos os dias, depois passamos a 3 vezes por semana, agora uma vez por semana. Nós estamos nos reorganizando para, inclusive, como a gente faz os nossos anúncios, os nossos convidados. Na próxima segunda-feira, nós teremos o professor Joel Arias também, que vai estar retornando também agora em momentos mais técnicos. Então, é um prazer. Bom, eu gostaria de começar agradecendo, então, a equipe Latino America Horns, a Grace Cristina, o Nadab Tomás, Jorge Montoya, Gabriela Ibarra. Boa tarde, mais uma vez, graças por nós uma vez mais. Então, queria que você deixasse aqui sua boa tarde, sua saudação, e podemos começar já. Bueno, obrigado Israel, obrigados a todos. Eu vou falar um pouco em espanhol para estar mais relajado para mí. E, Quiero saludar a todos y estoy muy contento de estar aquí esta tarde y compartir este momento con ustedes. Espero que sea algo útil, que sea algo que todos podamos saludo de Matías. Un gran abrazo, Matías. Perdón, estaba leyendo un poquito los chats. Eh, la verdad que espero que este momento sea algo para compartir y que podamos crecer, que podamos poder nutrirnos un poco en esta época donde tenemos tiempo de estudiar y tenemos tiempo de reflexionar un poco sobre la técnica y la forma de tocar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás eh, este momento ayude Fernando, a aportar algunas ideas. Sí, aquí estoy. é, desculpe, achei que teria terminado de falar, não. É, Sí, no. então, nós gostaríamos de saber um pouco o que você preparou para nós, para essa live, sobre seu pensamento e filosofia sobre Ermab e essas coisas. Bueno, estuve pensando un poco, creo que en general todo se está hablando mucho sobre la técnica, el warm-up y la rutina, ¿no es cierto? En mi caso, yo creo que es muy importante tener un orden. Soy una persona que trato de ser lo más ordenada posible para estudiar. ¿Por qué? Porque creo que con un orden y una planificación en el estudio, uno puede tener resultados más concretos y una búsqueda mucho más específica, que muchas veces, si nos desordenamos un poco, podemos estar tocando mucho tiempo, pero sin demasiado fruto, sin demasiado logro. Entonces, a mí me gusta tratar de concentrar el trabajo, tratar de concentrar el estudio para poder sacar el mayor provecho en el menor tiempo posible. Es ahí donde siempre estoy tratando de optar por aquellos ejercicios o aquellos métodos que a mí me hacen bien. Ya es un trabajo un poco personal, ¿no es cierto? Es como que hay dos etapas para mí en el crecimiento y en cada uno de nosotros, ¿no? Una etapa como de estudiante, donde de repente es bueno, es interesante que uno se apegue a una rutina ya preestablecida y siga un poco la pauta, digamos, de lo que hay que hacer, ¿no? Lo que se debería hacer. Hasta que uno vaya ganando experiencia y vaya descubriendo en sí mismo qué es lo que a uno realmente le hace falta, ¿no? Qué es lo que le viene bien. Eso viene un poco con la experiencia, con el conocimiento y con toda la información que nosotros vayamos recopilando en el tiempo. Una vez que estamos ya más maduros, más profesionales, más adultos desde el punto de vista de la trompa, obviamente uno puede empezar a estudiar de una manera donde escoge qué es lo que realmente le está haciendo falta y qué es lo que realmente le resulta positivo
para poder seguir creciendo. Hoy estamos en un mar inmenso de ejercicios, de técnicas, de libros, de opiniones, de conceptos. Hay de todo. Es un mar. Yo me acuerdo cuando era más joven, cuando era joven en realidad, estaba estudiando, no había tanta información como ahora. Había muchísimo menos información. Entonces, con mucho menos había que hacer mucho más. Pero ahora hay que como un exceso, a mi gusto, un exceso de información que a veces puede confundir y puede eh, eh, como desorientar un poco hacia dónde conviene ir para lograr el mayor resultado. Entonces, bueno, claramente es una cuestión de ordenamiento y una cuestión de pensar mucho qué caminos elegir para que nos hagan bien. Por ejemplo, a ver, siendo prácticos, yo puedo hablar un poco de lo que yo hago normalmente con mis alumnos, algunos que ya han estudiado conmigo lo saben, hay cosas que han variado con el tiempo, claramente, pero los alumnos actuales, bueno, ahí veo uno, a Daniel, que es alumno de Lisa, y algunos que hace poco han estudiado conmigo, como Jorge, bueno, hay otros por ahí, hay Jason también, saben cómo trabajo más o menos, ¿no? Pero, a ver, yo prácticamente lo que hago para calentar, para hacer un warm-up, primero trato de ver qué es lo que estoy necesitando yo ese día, porque no todos los días son iguales. Por eso, pero quiero aclarar esto. Si uno está en una etapa más de estudiante, donde está adquiriendo la técnica, donde está comenzando a crecer técnicamente, conviene mantener siempre una rutina estable y hacer más o menos las mismas cosas durante un tiempo hasta que eso se incorpora. Porque uno incorpora de acuerdo a la repetición, básicamente, ¿sí? Si yo estoy cambiando todo el tiempo de ejercicios, muchas veces lo que trae es un desacostumbramiento del cuerpo y no podemos terminar de establecer los elementos técnicos definitivamente. Entonces están como que aparecen y desaparecen. Conviene quedarnos en la práctica de lo que estamos haciendo un tiempo y no cambiar tanto de ejercicio. Pero cuando uno tiene más experiencia, uno ya sabe más o menos qué es lo que necesita ese día. Hay días, todos los días son distintos. Uno se despierta, siente la embocadura, siente el cuerpo, siente el contacto con el instrumento de una forma diferente. Entonces, está bueno aplicar de alguna manera la medicina que nosotros necesitamos ese día para poder rendir y para poder tocar. Básicamente, yo le puedo decir los elementos que trabajo, para poder hacer un buen calentamiento y de ahí uno puede, no sé, tomar algo que le pueda servir a ustedes, ¿no es cierto? Lo primero que hago generalmente es tratar de despertar el cuerpo, porque una de las cosas que ocurre cuando uno comienza a tocar es que el cuerpo no está preparado del todo como para poder hacer una actividad como es tocar. Entonces de repente podemos sentirnos que el aire no ingresa correctamente, que el cuerpo está como cerrado, que el cuerpo está como tenso o estresado, depende del momento del estudio. Si uno estudia a la mañana, el cuerpo está de una manera; si uno estudia a la tarde y ya estuvo haciendo otras cosas durante el día, el cuerpo está de otra manera. Sea de una forma o de otra, nosotros necesitamos preparar el cuerpo para la actividad que vamos a hacer. Si algunos de ustedes estuvieron en la clase que dio Luisinho hace poco, coincido perfectamente con él respecto a los ejercicios de respiración, que digamos es más o menos lo que hacemos mucho, para poder abrir toda la parte de la caja torácica, relajar, ampliar, hacer que el aire ingrese sin ningún tipo de problema. Y obviamente son ejercicios que conocemos. Por ejemplo, él habló de un tubo de cartón, ¿no es cierto? Bueno, que yo lo hago diferente, hago una cosa casera diferente, pero es lo mismo, que es, acá tengo todo mi set de elementos que me traje acá al lado para ir mostrando. Esto aquí, por ejemplo, que es una botella de agua cortada, ¿no? Y con el pico aquí, o sea que esto sirve el mismo efecto que causa el tubo de cartón que estuvo hablando Luis.
De esta manera uno puede trabajar justamente para relajar la garganta, lo mismo que explicó él, ¿no? Para relajar la garganta, abrir todo el paso del aire, es esto, ¿no? Poder, digamos, oxigenar, abrir, relajar y que toda la garganta, el cuello, los pulmones, todos los músculos intercostales, toda la espalda, todo realmente pueda relajarse y se pueda expandir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los pulmones se ensanchen. Si nosotros tenemos el cuerpo totalmente tenso, donde los músculos intercostales, las costas aquí, la costa es la espalda, perdón en portugués, bueno, las costas también, Sí, también. también, las costillas o costelas, ahí está, están tensas, el pulmón llega a un punto en el cual no se puede expandir. Entonces lo que vamos a sentir es que el aire no ingresa. Y sentimos una sensación absoluta de angustia, porque si el aire no ingresa, nosotros sentimos que no podemos tocar. Entonces, para eso hay que abrir los caminos, hay que relajar el cuerpo y abrir el paso del aire para que eso pueda funcionar. De lo contrario no va a funcionar, porque el cuerpo está seteado de esa manera. Entonces, está bueno poder activar todo lo que sería la parte respiratoria para podernos sentir relajados. Esta es una forma, ¿no es cierto? Ahora, yo reflexiono mucho también sobre qué es más importante, ¿no es cierto? O sea, tomar el aire es importante. Ahora, ¿qué hago con ese aire? También es importante y es quizás más importante. ¿Por qué? Porque a veces nos detenemos mucho en la toma del aire, pero no reflexionamos mucho sobre la manera de soplar. Decimos, es simplemente soplar, y no es simplemente soplar. Es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque realmente nuestro arte es el soplo. De la manera que yo soplo es como yo voy a tocar. Entonces, es necesario que trabajemos y mucho sobre la salida del aire, no solo sobre la entrada. Porque la toma del aire es muy importante, pero ¿qué pasa con la salida? Yo he escuchado clases enteras hablando de cómo tomar el aire. Así, asá, asá. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos una vez que lo tenemos al aire? Y ahí está el tema. Y ahí está el punto más importante para mí. Porque a veces se cometen errores en el soplo que no es por ausencia de aire, no es porque tengo incapacidad, no es porque no pude agrandar mi capacidad, sino porque no puedo controlar el soplo, simplemente por eso. O soplo demasiado, o soplo poco, o retengo mucho aire, o bloqueo, o soplo con tanta velocidad que saturo el instrumento, o no encuentro el equilibrio entre la cantidad y la velocidad del aire. Entonces empieza todo un problema ahí, súper importante, que hay que tratarlo y hay que tener un poco de cuidado con ese aspecto técnico, ¿no? Entonces hay una serie de aparatos que vienen. Yo tengo uno que quizá ustedes conocen, que es este aquí. Entonces, yo lo puedo mostrar aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Esto es un aparato, es el típico aparato que trabaja con la pelotita, ¿no? ¿Ven esto ahí? Bueno, seguramente lo han visto. Hay otros formatos. Hay un formato que es tipo triangular. Bueno, el recurso es el mismo. ¿Cuál es el recurso? Que es controlar la salida del aire. O sea, ¿qué hago con el soplo? Como esto tiene un control de resistencia, yo puedo aumentar la resistencia aquí. No sé si la ven. Y aquí también. Uno va regulando y va controlando la resistencia para que el empuje del aire sea lo que me suba la pelotita y yo pueda mantener estable mi soplo. Eso yo lo puedo trabajar solamente con el aire o también lo puedo trabajar con la boquilla. O sea, eso es indistinto. Esto ustedes lo conocen, no me voy a extender demasiado en esto, pero ustedes saben de qué se trata. Y tiene que ver mucho con ejercicios que orientan a la manera de soplar. La manera de soplar que yo después la trato de plasmar y la trato de llevar a la actividad de la embocadura. Lo primero que hago es tratar de activar la musculatura de la embocadura
para lograr mayor estabilidad. O sea, ¿qué es lo que busco yo cuando activo la embocadura? Yo no busco básicamente extender mucho el registro, por ejemplo, desde el punto de vista del zumbido de los labios, ¿no? Aveliño, ¿no? En portugués, aveliño. Isso. Cuando Buzz. usted, A gente aveliño, conhece também como buzz. vas, ok. La idea de esto es estabilizar la musculatura. Estabilizar quiere decir no estresar la embocadura, sino estabilizar. Lograr que la musculatura de las comisuras y el mentón se quede de una manera estable, no rígida, estable. ¿Sí? Oh, Luisinho, ¿todo bien? Está con barbijo, Luisinho. Perdón, yo tengo acá concierto, y por eso estoy así. Ah, bueno, fantástico. Qué bueno que tengas conciertos. Qué bueno. Placer. Qué bueno. Bueno, entonces lo que logro es tratar de estabilizar la musculatura, tratando de trabajar el zumbido de los labios en forma continua, siempre en registro medio, sin irme demasiado a los extremos, para que no me genere una deformación en la embocadura, ¿sí? Entonces trato de trabajar el registro medio básicamente. Lo que ustedes naturalmente hacen, seguramente, tienen que trabajar. Ahora, ¿cuál es un poco la diferencia con otras técnicas? Es que yo trato de focalizar el trabajo en el registro medio, con el zumbido. No trato de ir demasiado al agudo ni demasiado al grave, sino más bien en el medio para poder estabilizar la forma de la embocadura, ¿sí? Para que todo se fortalezca en forma pareja. El trabajo correcto del mentón, comisuras, tratar de mantener siempre todo estable, equilibrado. Obviamente eso no lo trabajo demasiado tiempo, sino unos 5 minutos, no más que eso, porque si no genera a mi gusto demasiada tensión muchas veces muscular, el exceso del trabajo del bus, o sea, en mi caso, ¿sí? Pero sí lo trabajo y trato de activar la vibración. También trabajo, como muchos, con el aro, que los que tenemos un 103 no necesitamos tener ningún accesorio, sino que tenemos esta ventaja de la segunda bomba, donde podemos usarlo. Podemos usarlo como elemento de zumbido, ¿sí? Y también, obviamente, existe el accesorio para trabajar el zumbido. Y posteriormente trabajo con la boquilla, con la vocal. Paso la boquilla y trato de hacer un trabajo también ordenado y disciplinado respecto a la boquilla. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que, punto número 1, busco un sonido en la boquilla, ¿sí? Esto para mí es importante. Nosotros tenemos como dos formas de producir un sonido en la boquilla. Una forma es quizás la más parecida a lo que nosotros hacemos cuando tocamos la trompa, que es con los labios un poco más abiertos, que genera un sonido un poco, yo no sé si aquí por el audio de la computadora se puede detectar, pero una mezcla entre el zumbido y el aire. Es como que es un sonido un poco intermedio entre una concentración pura del sonido de la boquilla y un paso del aire que está ocurriendo. Eso normalmente con la trompa puede ocurrir porque nosotros no tocamos con los labios muy fechados, muy cerrados. Tocamos con los labios un poco más abiertos para permitir el paso del aire. Entonces, lo que es interesante, a mí me gusta y me sirve, es tratar de buscar un sonido muy puro en la boquilla, donde no haya filtración de aire, donde yo pueda optimizar completamente el sonido y utilizar con la misma cantidad de aire que salga mayor volumen de sonido. Entonces, limpiar, purificar
mejorar la calidad del sonido de la boquilla, es automáticamente un trabajo que se va a ver reflejado en la trompa después. Entonces trato de buscar un sonido concentrado. Diferente a... Hay como dos tendencias diferentes en eso. No es que una esté mal y otra esté bien. Es que quizás a mí en particular me sirve más buscar la mayor concentración de sonido en la boquilla. Esto obviamente se puede trabajar solo con la boquilla, se puede trabajar con un accesorio que ustedes también conocen, que es el Epson, donde me agrega más compresión, entonces a mí me permite trabajar un poco más la musculatura. Es como que me exige un poquito más muscularmente. Y también el tradicional verb, que a mí me sirve muchísimo, que ya se usa con la trompa, al igual que es un trabajo que me ha dado muchísimo resultado. De hecho, hasta llegar a tocar conciertos o solos de orquesta o pasajes de orquesta solo con el verbo. O sea, me ha traído muchísimo beneficio. Ahora, en todo esto, que ustedes ya seguramente conocen, no es nada nuevo, pero lo que yo le agrego a esto es mucha disciplina en cuanto al tipo de ejercicio que voy a hacer y también al tipo de afinación que voy a utilizar, ¿sí? Muchas veces lo que ocurre es que se toca de una manera muy aproximada con la boquilla y empezamos a hacer cosas extrañas, o sea, es como que el oído interno no está actuando correctamente y empezamos a tocar de una manera un poco aproximada. Supongamos, si nosotros vamos a hacer un ejercicio determinado, como ejemplo, ¿no? Que puede ser cualquiera, un ejercicio decido hacer ese famoso ejercicio con la vocal. Bien, es importante que nosotros tengamos una buena afinación, que nosotros no toquemos algo aproximado, sino que realmente podamos definir correctamente las notas para que el oído interno trabaje, mejore la afinación y la columna de aire se acostumbre a ir al lugar correcto, ¿sí? Es como un entrenamiento donde yo estoy afinando mi vibración, estoy afinando mi columna de aire y estoy mejorando mi oído interno. Entonces yo aconsejo a todos que traten de trabajar estos ejercicios con la ayuda de un teclado, por ejemplo, o la ayuda de algún elemento que nos ayude a mejorar y estar chequeando todo el tiempo la afinación de lo que estamos haciendo. Básicamente, esto se trabaja de registro medio, yo trabajo registro medio hacia el agudo y después registro medio hacia el grave. Es decir, un concepto de compresión y relajación. O tensión y relajación, si se quiere. No quiero usar la palabra tensión, pero sí la compresión que yo hago con el labio y con la musculatura para poder mejorar el registro agudo y la relajación para poder mejorar el registro grave. Entonces voy trabajando ascendiendo cromáticamente y después descendiendo. Bom, bom, subo. Y así, si puedo poner una serie de Netflix, la pongo, o si puedo poner el noticiero para ver cómo está el país también, y voy haciendo boquilla y voy haciendo mis ejercicios. Ahora, siempre con el máximo de concentración en lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Por qué?
porque si no estoy generando una mala memoria muscular y una mala memoria auditiva. Entonces, no es que cuando hacemos mal las cosas no pasa nada. Cuando hacemos mal las cosas, fijamos cosas que están mal, aprendemos cosas que están mal. Entonces está bueno, a mi entender, que lo que hagamos, quizás no es mucho, o quizás no hagamos mucho, pero lo hacemos prolijo y a conciencia. Básicamente eso es esta primera etapa donde trato de activar la parte de respiración, la parte muscular y la parte de la boquilla. Sí, ¿y cómo hace la transferencia de aquello que trabajaste en la parte izquierda para la derecha, la parte que no piensa? Claro. Bueno, yo tengo la teoría, o lo que a mí me resulta, es lo que yo le llamo la automatización. Yo creo que la técnica es algo que se automatiza en el cuerpo, y que así como aprenden los niños, que aprenden por hábito, el hábito de generar un recurso en la repetición, la permanencia de hacer algo bien hecho durante una X cantidad de tiempo genera una automatización. Es mental. Ahora, justamente por eso es lo que yo aconsejo de mantener haciendo bien las cosas un tiempo, para concientizar un tiempo, para que eso pase al plano automático y pueda ser fluido, porque yo no puedo estar pensando en la técnica en el momento de tocar un concierto, o un solo, o en la orquesta, claramente, ¿no es cierto? Pero la concientización en el momento de estudiar para mí es fundamental, porque eso hace que yo pueda permitir que el cuerpo automáticamente vaya asimilando la información hasta que sea automático. ¿Cómo me doy cuenta que puede ser automático? Cuando puedo de a poco ir soltando el control mental sobre lo que estoy haciendo, y que siento que el cuerpo está funcionando, simplemente llevando todo a un pensamiento único. Es decir, uno cuando, esto es un poco complejo, pero uno cuando analiza un tema, lo desarma completamente, lo amplía, lo hace extenso, y después lo va simplificando. Es como las ecuaciones matemáticas. Uno genera una ecuación muy amplia hasta llegar a una ecuación muy simple. Entonces, obviamente, vamos a un pensamiento único o simple que nos permita controlar todos los elementos del cuerpo. Como puede ser una correcta respiración, o sentir que estoy llevando una correcta respiración. Pero en ese momento yo estoy simplificando todo un trabajo a conciencia que yo he podido hacer durante un tiempo, y que se ha automatizado en el cuerpo. Yo soy una persona que piensa mucho cuando estudio, porque me gusta pensar, porque me gusta analizar, y me gusta entender qué está pasando. La prédica del no pensamiento me parece un poco peligroso, porque si llega a haber un problema no vamos a saber nunca por qué. Entonces ahí vamos a comenzar a pensar. Y lo primero que hago normalmente es comenzar con notas sopladas, registro medio, sin tempo, sin nada, simplemente soplo. Y dejo que el sonido vaya viniendo, como una sensación absolutamente zen, digamos. O sea, no tiene ningún tipo de estructura esto, simplemente sentir lo que es la respiración y la relajación y el equilibrio del balance entre la presión de la boquilla y los labios. Lo importante no es la dificultad del ejercicio, sino que me dé resultado. Porque a veces hacemos cosas que son muy difíciles y no dan resultado, o cosas que son demasiado simples que tampoco dan resultado. Entonces, encontrar el equilibrio, ¿no? Este ejercicio siempre alternando la flexibilidad con la articulación, ¿no? Y voy variando las tonalidades, obviamente. Eso puede haber una variación sobre eso.
Y voy variando. O sea, lo importante es que sea registro medio, que sea cómodo y que haya una alternancia. Yo siempre utilizo mucho la alternancia entre el ligado y el suelto. No hago simplemente ligado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos trabajar la flexibilidad de dos maneras. Una, focalizar la flexibilidad en cada uno de los registros. Yo digo, bueno, voy a trabajar la flexibilidad de registro agudo. Y me localizo en el registro agudo. Y trabajo en el registro agudo. Puedo trabajar en el registro medio. Y trabajar todo lo que sería el registro medio focalizado. Y focalizar el registro agudo, el grave. Entonces voy a tratar de trabajar los tres registros por separado y después tratar de unir esos registros. O sea, puedo trabajar lo que quiera. El tema es no estar todo el tiempo generando inestabilidad con la embocadura. Tratar de trabajar de una manera estable, no de una manera rápida. La flexibilidad no es solamente rápido. Y otra cosa, un detalle muy importante, la flexibilidad también se trabaja con las escalas. ¿Sí? La flexibilidad no es solamente el ligado de notas y arpegios y armónicos, también es escala. La flexibilidad es necesaria para poder tocar escalas ligadas. Hay quienes no trabajan escalas. Uno de los problemas que hay en los trompistas en general, lo que yo me he encontrado con los alumnos, es que no trabajan escalas. No estudian escalas. Y si estudian escalas, estudian si bemol, mi bemol, si fa y do, con toda la suerte del mundo, porque ahí aparece un si natural. No trabajan las escalas. Entonces ahí hay un problema real, seamos honestos. O sea, el 50% de la técnica tiene que ver con escalas y arpegios, porque esa es la concentración de la música. O sea, no podemos estar toda la vida haciendo armónicos, donde nuestros dedos están siempre en la misma posición. Tenemos la mano dura, no trabajamos cromático, no trabajamos escala, no trabajamos arpegio, no trabajamos combinación de dedos, como puede ser, por ejemplo, entonces nos volvemos especialistas en tocar sonidos. Estamos todo el día tocando lento, tocando sonido. Cuando viene la primera escala, nos caemos. Viene una escala que tenemos que tocar y nos caemos. Entonces, es muy importante buscar un equilibrio en el estudio técnico. Si nosotros no encontramos un equilibrio, hay factores técnicos que no vamos a tener y que cuando lo necesitemos no van a estar. Entonces, el trabajo de las escalas y los arpegios es el 50% del resultado que nosotros podamos obtener con la trompa. Hay que darle mucha importancia al estudio de las tonalidades. ¿Por qué? Porque eso mejora nuestro oído, mejora nuestra afinación, mejora nuestro conocimiento de los tonos. Es toda una evolución, ¿sí? Eu queria perguntar uma coisa, agregar essa pergunta do Marcos. Como temos pouco tempo, será que poderíamos focar no staccato e détaché, que são muito importantes? Sí. Para mí, lo más importante del staccato y del détaché es trabajar en los largos de las notas. O sea, pensar, sentir el largo, la separación que hay entre las notas, ¿sí? Tener cuidado con eso. Cuando uno trabaja escala, elegir un determinado largo y tratar de sostenerlo, no mezclar, no mixturar, ¿sí? Supongamos. Yo pienso más en la separación de las notas que en el largo de la nota, sino que la separación que haya entre las notas sea la misma todo el tiempo.
Ahí le voy dando el largo que yo quiero. El detalle es el trabajo del aire absolutamente tenuto, como si tocáramos ligado, y con la lengua la letra D, da, como ustedes saben, pero, la lengua muy rápida, no lenta como uno cree. Uno cree muchas veces que tocar detalle es tocar da, con la lengua pesada y lenta. Y eso no ocurre porque si la lengua está pesada tarda mucho tiempo en bajar y corta mucho la columna de aire. Entonces, se genera un corte, se genera una articulación demasiado dura para un detalle. Detalle trabaja la lengua mucho más rápida. ¿Sí? Entonces ahí, muy rápido. Yo lo trabajaba mucho con Clevenger a esto, que me decía que la repetición de la nota en detalle tenía que ser con la lengua demasiado very quickly, muy rápida, tratando de interrumpir la columna de aire lo menos posible, ¿sí? Cuanto más lenta la lengua, más interrumpe la columna de aire y corta, ¿sí? Entonces, el tema del staccato o del detalle es elegir el tipo de largo que yo voy a utilizar en una determinada escala, ¿sí? Es que el espacio entre medio de las notas sea siempre el mismo. Y ahí yo voy a tener un control acerca del largo de los staccatos. Si no, va a ser un poco complicado. Ahora, el problema está en mixturar. Tratar de no mixturar. Si yo hago una escala, ese tipo de cosas, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque eso ya es un defecto. Entonces, ¿por qué? Uno cuando va al agudo, por lo general cambia la articulación. Porque es más difícil sostener un staccato en el agudo que en el registro medio. Entonces tiende a tocar todo más largo. Hay que tratar de mantener siempre el mismo largo. Tratar de buscar el mismo largo, el que hayamos elegido, pero lo sostenemos, ¿sí? Y obviamente conectar los registros, tratar de tocar. Cada registro tiene su articulación y su posición en la lengua también. Ese es un tema mucho más extenso todavía. Bueno, yo básicamente agradecido, muy feliz, muy contento de haber compartido esto con ustedes. Que sigan adelante, que se siga adelante con este proyecto que realmente creo que fue muy bueno. Es y fue de este año un cambio grande para todos los cornistas y ojalá podamos reencontrarnos pronto personalmente en alguno de los encuentros. Creo que cuando hagamos un encuentro presencial va a haber muchísima gente nueva que se va a sumar. Seguramente va a ser en Brasil, porque Brasil es Brasil, y es casi seguro, porque la verdad que los encuentros allí siempre han sido tan increíblemente organizados y tienen una capacidad para poder desarrollar estas cosas que realmente es sorprendente. Así que esperemos que así sea. E eu penso também, nesta parte, é que geograficamente se torna muito mais barato. Claro, claro, es más fácil. Es más fácil, estás muy bien ubicado. Está muy bien ubicado. Pero bueno, más allá de eso, creo que es muy bueno todo lo que está pasando. Es un honor para mí haber estado aquí y bueno, espero que haya ayudado, colaborado, que haya servido para el entusiasmo y para las ganas de todos de seguir este camino, a pesar de todo. Así que espero que le haya sido muy útil, a pesar de todo. Fernando, um grande prazer. Em primeiro lugar, queria, em nome da equipe Latinoamérica Ron, te agradecer uma vez mais. Graças de verdade por estar conosco uma vez mais. E por tão rica charla, todos aqui estão elogiando. Foi muito bom bueno, dessa fantástico. vez. Mais
do lado técnico. Muito bom. E queria, então, nesse momento, agradecer mais uma vez a equipe Latinoamérica Horns, Jorge Montoya, graças, Nadab, Gleice, e nesse momento também, aqui vai entrar com a gente, vamos deixar para falar depois das pessoas que estão para entrar no grupo agora, daqui a pouco a gente fala. Mas, enfim, gostaria de agradecer a todos, a Gabriela Ibarra, todas as pessoas que nos acompanharam aqui dentro, no chat, as pessoas que nos acompanharam aí também no Facebook, dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um abraço a todos e até terça-feira com o grande maestro Joel Arias, que vai estar com a gente aqui, também falando um pouco sobre técnica, sobre instrumento e nos mostrando mais um pouco do seu talento. Um abraço a todos. Já está preparando a classe. Joel? Joel ya está preparando la clase. Está preparando la clase, Joel. Justo. En eso estoy ahora, justo. Y para prepararme para Armando, que es inquieto. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos abrir o microfone e dar uma salva de palmas. Abre o microfone, por favor, dar uma salva de palmas para o professor Fernando Chiapero. Obrigado, gracias. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias.